Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yağmur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El verano apenas comienza, pero ya tiene una reina indiscutible en el universo de la farándula turca, Yağmur Yüksel, la actriz que no deja de sorprender con su talento, carisma y, últimamente, con una serie de publicaciones que han generado tanto admiración como preguntas. Con una energía radiante, una belleza que no pasa desapercibida y una actitud que irradia seguridad, Yağmur ha entrado en la nueva temporada con todo. Sesiones de fotos audaces, declaraciones que hablan de independencia emocional y una renovada presencia mediática han encendido las redes sociales. Sin embargo, entre líneas y gestos, también se percibe una nostalgia. Muchos creen que, detrás de su deslumbrante presencia, aún se esconde un sentimiento no resuelto, el recuerdo persistente de Barbactas. Una transformación brillante. Desde sus primeras apariciones en televisión, Yağmur Yüksel se ha consolidado como una actriz de carácter fuerte, mirada profunda y una autenticidad que conquista. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas es una nueva versión de ella, más audaz, más libre y más intensa. En su perfil de Instagram, que supera ya el 1.000.000 de seguidores, compartió una serie de fotografías en la playa, posando con trajes de baño sofisticados y estilismos veraniegos que resaltan su figura atlética y elegante. La puesta de sol, el viento acariciando su cabello, la sonrisa apenas insinuada, todo en esas imágenes transmite un mensaje claro: Yağmur está lista para disfrutar de la vida, a su manera. Pero no solo las imágenes han hablado. En una reciente entrevista para una revista de moda, la actriz declaró sin filtros: "Este verano es para mí. Para reconectar con lo que soy, con lo que quiero y con lo que merezco. Amo mi libertad. No necesito definiciones ni etiquetas para sentirme plena". Sus palabras fueron celebradas por miles de mujeres jóvenes que ven en ella un símbolo de empoderamiento. Sin embargo, algunos fragmentos de la entrevista dejan entrever emociones más complejas, especialmente cuando se le preguntó sobre el amor. A veces el corazón guarda silencios que ni uno mismo logra entender del todo. Pero eso también es libertad, dejar sentir, dejar ir, dejar volver, si es que tiene que volver. La sombra de Barbactas. Quienes han seguido de cerca la historia entre Yağmur Yüksel y Barbactas saben que lo suyo ha sido una conexión intensa, llena de momentos compartidos que traspasaron las pantallas. Aunque nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, las miradas cómplices, las escapadas compartidas y las imágenes en la playa alimentaron durante meses los rumores de una relación secreta pero profunda. Ahora, con esta nueva faceta de Yağmur enfocada en el amor propio, muchos se preguntan: ¿qué pasó con Bar? ¿Dónde quedó esa historia que parecía estar escrita entre versos de un poema silencioso? En los últimos días, los fans más atentos han notado pequeños detalles. Por ejemplo, una historia de Yağmur mostrando un collar que ella misma había dicho antes que era un regalo de alguien muy especial. O una imagen en blanco y negro con la frase "echo de menos a quien me miraba sin decir nada y lo decía todo", lo que muchos interpretaron como una referencia directa a Barbactas.
Además, en una reciente aparición pública, al ser preguntada sobre si estaba enamorada, respondió con una sonrisa melancólica: "Estoy enamorada de la vida. A veces también de un recuerdo". Palabras que, para algunos, confirman que el recuerdo de Bar sigue muy vivo en su interior. Una mujer que celebra su presente. Más allá de las posibles nostalgias, hay algo indiscutible: Yağmur Yüksel está brillando como nunca antes. Las marcas la buscan para ser imagen de campañas de verano, su agenda de entrevistas está llena y los rumores sobre nuevos proyectos cinematográficos comienzan a tomar fuerza. En la última alfombra roja en Estambul, apareció con un vestido satinado color esmeralda que dejó sin aliento a todos los presentes. La prensa no dejó de preguntarle por su nuevo look más sensual y atrevido, a lo que ella respondió: "Solo soy yo, en otro capítulo. Todas tenemos muchas versiones, y todas son reales". Sus seguidores la han aplaudido por mostrarse sin miedo, por hablar abiertamente de libertad emocional y por ser un ejemplo de resiliencia. Incluso su círculo más cercano comenta que Yağmur ha encontrado una fuerza interior que antes estaba oculta tras su dulzura natural. ¿Nuevos amores o una puerta abierta? Con todo este renacer personal, la pregunta del millón sigue siendo la misma: ¿está sola o hay alguien más en su vida? Hasta el momento, no se ha visto a Yağmur acompañada por ningún nuevo interés romántico, y su comportamiento en eventos sociales ha sido más reservado que nunca. Algunos creen que simplemente está disfrutando de su soltería. Otros, más románticos, piensan que sigue esperando un gesto de Bar, o que quizás el silencio entre ambos no significa un adiós definitivo. Por su parte, Barbactas también ha estado más activo en redes recientemente, compartiendo paisajes tranquilos, frases introspectivas y alguna que otra foto que ha generado especulaciones cruzadas. En una publicación reciente, escribió: "A veces el alma también necesita vacaciones de todo. Incluso de sí misma". ¿Casualidad o un eco de lo que siente Yağmur? Una historia aún sin final. Lo que es claro es que la historia entre Yağmur Yüksel y el verano apenas comienza. Su manera de mostrarse, de hablar de sí misma, de abrirse sin perder el misterio, la han posicionado como una de las figuras más auténticas del panorama artístico actual. Y mientras las cámaras siguen capturando cada paso suyo, mientras los fans sueñan con una reconciliación o celebran su independencia, Yağmur continúa siendo fiel a su esencia: libre, luminosa, profundamente humana. Quizás lo más bonito de este momento que está viviendo es que no busca complacer a nadie más que a sí misma, y en ese proceso está encontrando algo más valioso que cualquier romance pasajero: una conexión genuina con su propia verdad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.